En el video de hoy vas a conocer la historia de los bomberos Leandro y Cristóbal. Cristóbal nos va a contar muchas cosas técnicas sobre cómo son los camiones de bomberos, cómo se fabrican, qué tienen y cómo él mismo los diseña. También contamos algunas historias y anécdotas sobre esta honorable y sacrificada labor. Muchas gracias a todos los bomberos por dedicar sus vidas a salvar muchísimas otras. Disfruten. ¡Uy, cuidado con ese árbol! ¡No! Disfruten, hablen de coche bomba, me voy. Bueno, ahí va. Bueno. Bienvenidos, hay que decir. Bienvenidos. Acá nos deja Seba a cargo del programa. Vamos a hablar hoy de... Yo dije coche bomba, pero no son coche bomba. Son... No, sí, coche bomba. Carro bomba. Carro bomba. Carro bomba. Depende del país cómo le van nombrando, o sea, camiones de bomberos, en Chile se dicen máquinas, carro bomba. Según Acá la- también se le dice máquinas. Sí. Bueno, En Estados Unidos es camión de bomberos. O sea, la Fire traducción- Fire truck. Fire truck. Engines. Sí. Esas son las diferentes categorías que tenemos dentro del parque automotriz. Pumpers, engines, leathers, Los rescates, los hazmat. rescue. Bueno, Lea y Chris fueron compañeros de secundaria, si no entendí mal. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria, bien. Bueno, lleven un poco sobre la historia de qué hicieron como bomberos y cómo terminaste haciendo, básicamente diseñando Sí. lo que usan los bomberos. Fue el 2000, o sea, no, ni siquiera el 2000, fue el 98 que llegué al colegio y conocí a Leandro. Mi relación con los bomberos era verlos pasar por la calle Ajá. o pasar por fuera de una compañía que me quedaba camino a la casa de mi abuelo. Nada más que eso. Ujú. Y llego al colegio y bueno, y Leandro estaba en la brigada juvenil o los cadetes que le dicen en algunas partes, que básicamente son niños entre 12 a 18 años que participan de una compañía de bomberos, tienen los mismos cargos, las mismas obligaciones, pero no acuden a la emergencia más que a mirar o ayudar a guardar el material. Ujú. Porque son menores de edad. Son menores de edad, ok. exacto. Entonces hay todo un aprendizaje, capacitación, igual que los bomberos ya activos, y uno va entendiendo y comprendiendo cómo es la vida de ser un bombero. Porque O más sea, encima Estamos bombero hablando- voluntario. Hablando de bomberos voluntarios. Sí. exactamente. Sí, bien. Entonces ahí Leandro Que la manera de arrancar sería siempre de voluntario. es de que alguna en Chile manera. En Chile son todos voluntarios. Son todos por voluntarios. ejemplo. Ah, ok. todo. Yo entré a los 12 años de cadete, aspirante a cadete, y estuve ahí hasta los 15 o 16 años, y después ya cuando volví para Argentina, ya acá había, pero no tenía nada cerca, en lo que era voluntariado. Santa Fe tenía zapadores, el cuartel de la Flor estaba cerrado en ese momento, que era el único de voluntarios que había, y bueno, desistí de la idea hasta que me mudé a Firmat, y en Firmat pude conocer la gente del cuartel y me postulé y bueno, Y ahí entraste. me gradué de bombero voluntario, digamos. Bien. Y ahí estuve unos 10 años. de Bueno, bombero voluntario. en Chile entramos juntos como cadete a la 20 compañía de bomberos de Santiago. Y bueno, Leo se fue, volvió a Argentina y yo seguí. Ajá, ok. Y estuve 5 años como cadete hasta los 18 y ya después ingresé como voluntario, bombero como se le llama. A las filas de la compañía. Ya como bombero completamente activo, y ya llevo 23 años prestando servicio. Y dentro de todo eso se generó una mezcla como un poco extraña pero bonita, de que en esos años cuando con Leo éramos cadetes, en la compañía había un carro muy estéticamente muy bonito, a mí me gustaba mucho, que era el Magirus Deutsch que teníamos, que era un camión Alemán. alemán, 100% alemán, motor enfriado por aceite, sin radiador, 4x4. Alto, chasis elevado. Santiago está entre medio de dos cordilleras, entonces tenemos mucha pendiente, más todo el centro invernal, que los centros de esquí de Santiago, entonces cubrimos todo ese sector. Claro, entonces los camiones Mucho tienen que cerro. tener más potencia. O sea, potencia y todo lo que es invierno, tracción. O sea, habían pocos vehículos traccionados en Santiago que podían subir a Farellones en la temporada de nieve. Cuando había un accidente ahí, no cualquier camión, cualquier unidad se podía acercar hasta ese lugar, porque Exacto. es un camino súper sinuoso
poca tracción, nieve, hielo. Sí, es muy angosto y tiene muchas curvas parecidas al caracol A los caracoles de de Mendoza a Santiago, de la cordillera. pero muy cortos, entonces son vueltas Claro. muy pronunciadas, muy empinadas, entonces es complicado. Entonces le agarré el gusto a los fierros de estos de camiones, un poco también inspirado o motivado por Leandro. Y después las operaciones, empecé a siempre estar mirando y participando un poco con la gente que operaba las bombas, o sea, la que impulsan el agua. Todo lo que es la hidráulica, La hidráulica. que comprende el manejo de todo lo que es las bombas de expulsiones de agua de Sí. succión que tiene un camión de bomberos. Che, Cris, ¿y cuál sería la diferencia de un camión convencional, llamémosle, con uno que sí puede llegar a estos lugares más específicos, más sinuosos, que tiene más pendiente? ¿Cómo se diferencia un camión del otro? En el mundo hay dos vertientes que se han mantenido hace muchos años, que es la europea y la americana, Ajá. en la fabricación de vehículos de emergencia para bomberos. La europea está muy cercana y muy arraigada a lo que fue la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, que no había muchos recursos, toda la industria estaba muy baja. Entonces ellos empezaron a agarrar vehículos comerciales, camiones comerciales, los MAN, los Mercedes, los Volvo, y los empezaron a adaptar para vehículos de bomberos. Carrozarlos. A encarrozarlos, adaptarlos para el uso de bomberos. Entonces, sus costos y sus procesos bajaron por lo menos un 70-80% porque toda la ingeniería del vehículo ya estaba hecha. Ujú. Entonces son vehículos más económicos, son vehículos más pequeños, los europeos son siempre más pequeños que el americano. Convengamos que la infraestructura de Estados Sí, Unidos, las calles, la las parte... calles son gigantes, todo es gigante, las Sí. calles tienen Sí, 4 sí, sí. vías, 5 vías, Sí. y Europa, meter un camión americano No, imposible. en un pueblo o en las calles de ciudades de Europa, de Italia, de España, incluso Alemania, son muy angostas, no sirve, no se puede maniobrar con un camión, te estacionan de los dos lados, no podés pasar, o sea, se adecúan mucho a la infraestructura de cada Sí. continente. Bueno, y después viene todo el tema de postventa, mantenciones. El vehículo europeo siempre ha sido más barato. Entonces, hay dos vertientes. Para mí las dos son buenas porque va a depender de la realidad de cada bombero. O sea, yo después empecé a trabajar ya vendiendo vehículos de bomberos y uno empieza a ver, por lo menos en Chile, la realidad de todos los cuerpos de bomberos a lo largo de Chile, que son igual de largos de ustedes, que tenemos sur, temas con nieve, temas con viento o mucho cerro, y después tenemos todo el desierto. Entonces, las realidades son completamente diferentes. Yo no me puedo llegar a vender a una persona que atiende emergencia en el desierto Claro, no es lo mismo un camión para Arica que un camión para Punta Arenas. para Punta Arenas. Entonces, de partida, sus emergencias son completamente diferentes. Ujú. Todo lo que es norte trabaja mucho con el tema de ruta, cerca de las minas tenemos ácido sulfúrico, todo lo que es materiales peligrosos, las minas, hemos tenido varios accidentes en minas, entonces todo lo que es rescate minero, completamente diferente allá un poco más al sur, que ya tenemos incendios forestales, inundaciones, incendios muy grandes por el viento, entonces las propagaciones son muy violentas. Entonces, Muy rápidas. O no hay agua, o si hay agua, todo va cambiando. Entonces uno tiene que ser un asesor del bombero, qué es lo que necesita. Entonces el bombero te dice, yo necesito todo esto, o cubrir todo esto. Y uno, en base a la experiencia que tiene con las fábricas, ir ofreciéndole de a poco, ir construyendo el vehículo en papel. Primero, siempre mi estrategia era partir por la casa. Porque de repente dice, no, yo no tengo problema de espacio en las calles. Perfecto, pero ¿dónde lo vamos a guardar? ¿Cuánto mide la sala de máquinas? Me dice, no, la sala de máquinas mide 10 metros. Ya, pues tú estás pidiendo un camión que mide 11, no cabe. Claro. Listo. Ok. O a la Entonces, altura. ahí se acuerdan, nos pasó una vez que trajimos un carro ya fabricado, hecho, y en el minuto dijeron, parece que no va a entrar. Y eso fue como, Qué problema. Llegamos hasta este punto y ahora... Sí, No y bueno, entra. ahí fue un poco también de inexperiencia de nosotros, partiendo en el rubro de la venta de estos vehículos, que ya después de eso, todos los clientes fue, ya, dame las medidas de la sala máquina, la salida, si hay algún objeto, si la salida es muy pronunciada o no, si tenemos Sí, sí. semáforo, tiene Tema radio de poste, giro. radio de giro, auto estacionado, o sea, siempre buscándole. Y después de eso ya empezamos a hablar de las calles, cuál es el sector, cuál es la topografía. Si tenemos cerros como Valparaíso, que es una ciudad de muchos cerros muy empinados, o tenemos, no sé, La Pampa en Calama o en el norte de Chile, que es todo plano. Están en altura, pero es plano.
Claro. Sí. Después, en Calama también nos pasó ver el tema de las alturas, cómo trabajan los motores a cierta cantidad de altura. Estamos hablando, Calama está a 2000 metros sobre el nivel del mar, más o menos, y ellos atienden emergencia hasta los 3000 metros, que es María Elena, o ciudades que están, o poblados que están más arriba. Entonces, es con fábrica en Estados Unidos, con la gente de Cummins diciendo cada cuántos metros de altura yo voy perdiendo HP, y esa pérdida de HP no me tiene que restringir el 100% de la operabilidad del vehículo. Y eso significa que la bomba que impulsa el agua me quita tanto HP del motor. El generador hidráulico me quita tanto HP. El aire O sea, acondicionado... el motor del camión sería el que potencia absolutamente todos los sistemas. Todo. No es que tenés, digamos, un generador aparte. El motor siempre está en marcha. El motor siempre anda. Sí, hay opciones y configuraciones de la emergencia que de repente se instalan generadores a combustión independiente del motor alimentado del mismo tanque de combustible. Okay, Pero bien. son aplicaciones un poco más puntuales Sí, sí. para lo que es hazmat o los materiales peligrosos, porque son emergencias que pueden durar un día a semanas. Apagan el vehículo del camión y siguen funcionando todo el tema eléctrico con un generador que consume menos Ujú. que tener el motor en marcha, sobre todo estos motores que son tan grandes Claro, están muy sobredimensionados tal vez. que en ralentí los hacís pedazos. Ah. Muchas horas en ralentí los hacís pedazos a la larga. Mm. Entonces, hay diferentes tipos de aplicaciones y configuraciones que uno va trabajando con el cliente. Entonces, es en lo que es la vertiente NFPA o de Estados Unidos, no hay límite. O sea, el cliente dice que tengo estas necesidades, ok, las hacemos. Ujú. Bien. Pero empezamos con las restricciones de largo, de peso, Sí, las o de condiciones de altura, borde, sí, sí. o ya bueno, también hay un tema económico, pero no hay límites. ¿Sabes? Nosotros siempre configuramos un vehículo 4x4 rescate pesado que tenía bomba, estanque de agua, tenía un sistema de cascada para llenar los cilindros de aire Comprimido para para equipos respirar, autónomos. Equipos ERA, equipos los de respiración incendios. autónoma. tenía winches, tenían sistemas de anclaje de cuerda, tenía Los winches son malacates. los malacates, o sea, el vehículo era 4x4, tenía retardador a la caja, tenía motor de 400 HP, 450 HP, o sea, era un monstruo. Y equipado completo, herramientas hidráulicas, las tijeras que son para separar o cortar, que son hidráulicas. Rescate vehicular. De última tecnología, batería. Necesitábamos Claro. los Claro, cables. esas pinzas que se mueven Sí. despacito para cortar fierro. No, es expansores y cizallas que se llaman Ah. acá, que son las o tijeras. los cilindros. Acá se usan con un motor independiente del Sí. camión que se baja un carro. Que es como un, Es un como un motor de generador combustión chiquitito. como un generador con una bomba hidráulica ¿Qué pasa? que tiene una tubería de ida y una tubería de retorno hidráulica que hace cerrar o abrir la herramienta hidráulica. Ujú. Eso ahora en los países más desarrollados son a batería. Son toda batería. Entonces no cargas con todo el equipo hidráulico que pesa Ah, un está montón, bien. O sea, moverlo, trasladarlo. Ocupa espacio. Ocupa espacio. Hay que estar preocupado de un motor a combustión, entonces las mantenciones, los cambios de filtro, el cambio de bujía. O sea, Cuando la alternativa eléctrica es simplemente un cambio de batería. sí, y hoy en día todos estos equipos, o la gran mayoría, vienen con baterías comerciales, o sea, Milwaukee, DeWalt, entonces ya vaya a una tienda especializada de herramientas y puedes comprar la batería. Ujú. Claro. Entonces, Ok. son 40 horas de funcionamiento continuo, o sea, 40 minutos de funcionamiento continuo en un rescate, con suerte, continuamente, son Sí. 5 minutos, 5 o 10 minutos 10 máximo. minutos. Está bien, Entonces, está bien sobredimensionado. tiene una buena autonomía. O sea, diseñamos todo eso, plataformas de rescate, sistemas de estabilización, cojines de elevación de aire Plataformas de comprimido. rescate generalmente se usan en rescate pesado en accidentes de camiones, donde vos necesitas estar a un nivel por encima del piso. Básicamente es como un andamio. Ya, es un andamio. Que tiene Plegable. sí, que es plegable, que es regulable en altura, que tiene una gran plataforma donde puede estar trabajando a una altura determinada desde el piso, atendiendo a pacientes o cortando el techo del camión, Ok, haciendo desplazamiento de paneles La herramienta frontales. es pesada Sí. y si vos no sos alto y tenés un físico Débil. contundente, agarrar la herramienta y clavarla así a 2 metros de altura y cortar un parante de un camión no es fácil. No, Entonces, obvio, se obvio. necesita... Hay limitantes físicas. Claro. Bueno, Sí, sí. y a raíz de lo mismo, tanto en las operaciones, ¿dónde guardamos el material? Dentro del vehículo. Mm. Entonces, me ha pasado con clientes que dicen, no, nosotros guardamos la plataforma rescate en el techo. Estamos hablando de 3,20 metros de altura.
que Hay que bajarlo después. para poder bajarla necesitáis 6 bomberos. Claro. A una emergencia... Muchas veces no se espera, no es que no haya, no se espera 6 bomberos. Hay 3 y salen 3. Claro, sí, Entonces, sí. También, dentro del diseño como vehículo, vamos diseñando los compartimientos que sean funcionales operativamente con la menos cantidad de bomberos posible. Entonces, todos los objetos pesados, todo el equipamiento pesado tienen que ir al piso del vehículo. Entonces, Claro, sí. en vez de tener 6 personas... Lo mismo que en un rack de gimnasio, que las pesas más pesadas se ponen abajo y las Claro. más livianitas van arriba. Sí, es como Exacto. usar la lógica que Sí, muchas sí, veces... sí. Pero de repente la lógica en la vertiente europea se distorsiona Sí. un poco porque ellos juegan mucho al Tetris. De ir encajando todo bonito, todo perfecto. Para aprovechar el espacio. Para aprovechar más el espacio. Pero, ¿por qué? Porque están condicionados al Bueno, tamaño eso puedo de la decir. unidad. Exacto. El Sí. americano es desmesurado en todo. O sea, Sí, sí, la sí. diferencia es que el americano te dice, yo quiero una distancia entre ejes de 6 metros, ok, yo te lo fabrico. Claro. Ve tú dónde lo vas a transitar, porque Claro. ese va a ser un tren que necesita Sí, una sí, rotonda para dar vuelta Claro. y volver. Pero el europeo está encasillado a que los chasis europeos, tanto MAN, Mercedes, que son los que más se ocupan, o Volvo, o Scania, tienen la distancia de chasis, esas de eje establecido. Claro. Y los hay pesos. que acomodar eso. Y los pesos. Y los pesos. Yo configuro el eje delantero, qué suspensión, qué neumático. Claro. Tengo algunas restricciones que si pongo una suspensión de 24.000 libras de eje delantero, no puedo colocar un neumático 385 porque ese es para 21.000 libras. Tiene que todo ir calificado del peso Claro. del eje. Entonces, si pongo un eje pesado, tengo que poner los neumáticos pesados. Eso, un neumático más ancho, un 425 de ancho. Lo que es que es acá un se neumático usan, así de ancho. le llaman Sí, sí. cargo, que suelen tener algunos buses de larga distancia, que son esos neumáticos sobredimensionados que uno ve si presta atención por ahí a la llanta de Sí. un camión. Es una llanta delantera mucho más ancha. Debe ser más o menos así Sí. de ancha. Y eso implica que entre más ancho también el neumático, pierdo capacidad de radio de giro. Sí. Entonces, va todo más asociado. todo condicionado. Entonces, hay que ir pensando punto por punto, el tipo de freno. Ya hoy en día no se ocupa mucho el tambor delantero, pero freno de disco. Después tenemos todo lo que es la cabina. ¿Cuántos bomberos quiere tener el bombero o el oficial que está fabricando, diseñando el vehículo adentro de la cabina? Tengo cabina simple para 2 bomberos, conductor y oficial a cargo. Tengo cabina para 4 atrás, para 6, para 8. Entonces la cabina se va alargando. Y tengo elevaciones de cabina. Plana, 8 pulgadas, 12, 16, hasta 24, que son casi 2 metros 20 de altura interior, que cabe cualquier persona parada. Claro. Pero eso también tengo limitancia. En Santiago por lo menos tenemos mucho Puentes. follaje que no se recorta en las calles y uno empieza a pasar o los cables más bajos. Claro, Y sí, te no, empezáis a no te llevar puede todo. dar- Sí, sí, un peligro eso. Entonces, la configuración es tan detallada que incluso la posición de los asientos, ¿dónde va el asiento? Ya tengo tantos cantidades de asientos y los asientos van en las puertas mirando hacia adelante, al centro mirando hacia adelante, o sea, se configura todo. Todo el interior. También los equipos de ERA, de respiración autónoma, cuántos asientos van a ir equipados con ERA. Con soporte de ERA o sin soporte de ERA. Sin ERA, con ERA, que está el tubo integrado a la Sí. butaca. Entonces vos te sentás en la butaca, El respaldo pasás es- los brazos, Ah, y ya te levantás con te eso. equipás y bajás con el equipo Está ya muy bueno. preconectado. Exacto. Está muy bueno. Todo Sí. para ganar tiempo. Si el Sí, asiento sí. viene con el cinturón incorporado o el cinturón de seguridad viene incorporado al anclaje de la cabina, si vienen con sistema airbag de cortina, si viene con airbag de cortina hay que colocar los pirotécnicos en los cinturones por lo menos de la gente que va a las puertas. Sí. Ahora salieron airbag frontales para el oficial de rodilla y para el conductor de volante. Entonces, todo eso se va... Estamos hablando que acá, por ejemplo, en Argentina no existe ninguna unidad de este calibre. No, no, obvio. O sea, las que podrían existir son vehículos retornados, que son vehículos que se venden en Estados Unidos usados, que en Chile también llega mucho, que es muy barato y se trae. Claro, el reciclado de... Pero vienen bajo las expectativas técnicas americanas, Claro. con menos cantidad de asientos, si vienen con generadores vienen todos a 110, 60 Hz, entonces no te sirve mucho para... En el Firmat nos pasó que habían comprado un camión americano, un Pierce Quantum, un camión precioso, monstruoso, pero claro, cuando lo teníamos que meter en la zona de Barrio Fredrickson, que son calles angostas, el camión no servía porque no daba la vuelta, no giraba en las esquinas, y ahí nos dimos cuenta de que no servía. Terminaron cambiando por un europeo chiquitito, compacto, que bueno, a día de hoy sigue en funcionamiento,
Sí. y que les sirve realmente. No va a tener las prestaciones del camión americano que pero en menos de 1500 metros está yendo a 110. O sea, se limitan a 110 y desarrollan la velocidad máxima en nada. Tienen mucha potencia. O sea, hoy en día la NFPA establece que según el peso de los ejes, o sea, si tú sumas el peso del eje delantero más el trasero o C estándar, completo todo eso te da un número, que es el peso bruto vehicular, y eso hay una tabla que te dice cuál es la velocidad máxima. Entre más pesado el vehículo, la norma te va restringiendo la velocidad, hasta 60 millas. Los vehículos más pesados son 60 millas, los más livianos 68 millas, máximo. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, todo se configura. El vehículo americano de por sí es muy robusto, sobre todo para lo que es accidente. Nosotros tuvimos un accidente con un camión que vendimos nosotros a Calama, que el conductor se quedó dormido en carretera y chocó de frente con un montículo en la mitad del desierto, una recta, se quedó dormido. Se olvidó de doblar. No, se quedó dormido y se fue para la pista contraria. Ajá. Y cuando despertó pegó un volantazo y se fue. Ok. Y salió de la carretera y había un montículo de tierra, chocó de frente, Sí. se levantó completo el carro y cayó de lado. Mira. Me mandaron a Calama a sacar la caja negra, que es el DVR, donde está toda la información Como un avión. Exacto. Mira. Descargamos toda la información. Que te registra toda la telemetría de... Todo. Entonces empezamos a hacer algunos comentarios más que conclusiones, sino básicamente describirle al cliente qué es lo que nosotros vemos, porque son puros gráficos. Y nosotros determinamos que al momento del impacto, el conductor nunca sacó el pie del acelerador. O sea, él chocó con el pie a fondo. Claro. Mira. Y tuvimos un pic de 110 kilómetros por hora, y de repente tuvimos un pic de 130 y después 0, que básicamente cuando se levanta el eje trasero y cae y el camión se apaga. Claro. Se pone a 130 porque está leyendo Está en el aire. las ruedas, o sea, a través de la caja está Sí, leyendo. perdió toda la resistencia y aceleró un poquito más. Claro. Entonces nosotros le dijimos, Se aceleró en el aire. la última vez, porque una de la información que entregaba el cliente, que nos culpaba a nosotros, que él perdió el control, que el eje estaba desviado, el eje trasero, Como una falla técnica que chocó. que nos por echaban una la culpa a falla. nosotros. Nosotros Sí. dijimos, mira, el conductor, la última vez que pisó el pedal del freno habían sido 15 minutos antes del accidente. Entonces nosotros dijimos, por conclusión, cualquier persona que pierde el control de un vehículo, por lo menos saca el pie del acelerador. Claro. O sea, ni Sí, siquiera sí, sí. frenar, o sea, por último saca el pie del acelerador. Este no lo hizo. Claro. Y después la CIA de Carabineros, que es la policía en Chile, hizo la investigación y concluyó que fue netamente negligencia del conductor. Bueno, ese vehículo venía equipado con airbag. La lesión más grave fue una fractura de pierna. Estamos hablando de un camión de qué peso. Ese pesaba... 50 toneladas. No, 20 y algo, porque era un interfase, que es un vehículo que era 4x4, custom, 4x4, pero bien chiquito, o sea, era bien reducido para un tema de salir de los caminos, por las dunas o por el desierto. Entonces, pero eran 20 toneladas, 25 toneladas. Claro, normal. De hecho, los mismos bomberos nos decían, o sea, nosotros hemos chocado con un vehículo europeo, que son cabinas de fibra de vidrio, la gran mayoría, nos matamos todos. Ah, sí. ¿Sí? Mira. Y el Sí, vehículo porque estructuralmente quedó completo. Es cuando carrozan, que agarran, por ejemplo, a lo mejor un Renault, un Premium, cabina simple, extienden la cabina. Todo ese carrozado, generalmente hay muy poca chapa y fibra de vidrio. Sí. Y eso es frágil. O sea, ante un impacto es un cucurucho. O sea, ¿se desprende la cabina? O sea, Se puede deforma, pasar. Puede pasar que la cabina se desprenda del camión salga comercial. despedida. Pero en Porque este he caso- visto videos de accidentes de camiones. Lo más común que he visto es que La todo carga- lo que lleva atrás, la inercia sigue y se lo aplasta con lo que sea que queda A ver, todo hecho un... ya, pero en este caso, las cabinas son, en el caso de la fábrica que trabajaba yo con ellos, son cabinas de partida de un espesor de aluminio que no tiene el mercado. O sea, en Estados Unidos se fabrica con 1,18, nosotros con 3,16 de espesor de aluminio, grado marino. Nosotros teníamos, para la certificación y la venta de estos vehículos en Estados Unidos, tú tienes que pasar por una certificación. Se construyó un vehículo para hacer la certificación, que le ponen peso, que es la SR29, que es europea. De hecho, Estados Unidos no tiene certificación.
pero se le coloca peso sobre la cabina, Hasta vencer. ¿no? Una cierta cantidad de peso primero, Y tiene que aguantar eso. tienen que abrir y cerrar las puertas. Ah, mira, bien. Después tiene un impacto frontal con una cierta cantidad de peso también, y las puertas tienen que abrir y cerrar. Muy bueno. Y después, no, obviamente, en Estados Unidos le empiezan a aumentar el peso, que sobrepasamos el 127%, que es lo que pide la norma europea. Ujú, ok. Entonces, eso, la fábrica Ferrara, que es la que trabajaba yo vendiendo acá en Chile, hacía lo mismo también con la parte de atrás, el carrozado, que generalmente es muy liviano en todas las marcas, pero ellos lo hacían duro. ¿Para qué? Para cuando el vehículo se volcara, fuera solamente un monobloque Claro. y no colapsara la cabina porque la parte trasera no aguantó el Colapsó, peso. claro. Bien. Una especie de jaula antivuelco. Pero armado con máxima. estructura, claro. O sea, que todo tenga el mismo grado de resistencia Sí. y no colapse una parte Exacto. antes que la otra. De hecho, Está cuando bien. nos avisaron temprano en la mañana del choque de este vehículo en Calama, nosotros avisamos al tiro a la fábrica de Estados Unidos, y el dueño de la fábrica lo primero que preguntó fue: ¿cómo están los bomberos? No, mira, nos dicen que están todos bien, que hay un par de lesiones, pero están todos fuera de riesgo vital. Ah, ok, yo me quedo tranquilo. Listo, ya está. Yo me quedo tranquilo. Está bueno. Entonces, Bien. es mucha seguridad. El bombero en Estados Unidos son cosas ridículas, pero no sé. Te dicen, la NFPA, que es el organismo que rige con todas las normas que tiene que cumplir un objeto para ser ocupado en un incendio, te dicen, mira, el casco de bombero tiene que soportar 300 kilos de impacto. Ya, ok, pero ¿cuánto soporta tu cuello? Sí, sí, sí. No, pero da lo mismo, tiene que soportar 300 kilos. Claro, a lo mejor te va a caer una piedra de 300 kilos, el casco no se va a romper, pero vos te va a quebrar el Sí, cuello. sí, sí. Pero Básicamente. ellos Mientras que no sea- magnifican, sí, magnifican todo. Mientras el europeo siempre va, oye, este es este límite, póngamelo un poquito más por si acaso, pero muy poquito. Son uniformes mucho más livianos, los vehículos son mucho más livianos, son más delicados. Entonces, el bombero gringo está pensado y diseñado de que los vehículos son una herramienta de trabajo. Entonces los golpean, los chocan y el vehículo tiene que seguir andando. Y está construido De para hecho- toda la vida. De hecho, los motores, el motor Cummins, que es el que más ocupamos nosotros, Cummins te lo vende con la... Con Porque la los aplica- motores, vos sí ya los tenés, no diseñás los motores los traes ya de algún proveedor. Sí, dentro del software de configuración de los vehículos, la fábrica te dice, mira, estos son todos los implementos que tú puedes ocupar. Antiguamente habían Caterpillar, Detroit y Cummins. Ujú. Salieron algunos, Packard, que está ocupando Pierce, empezaron a ocupar Packard hace nuevo. Detroit volvió al mercado de vehículos de bomberos, porque todas estas líneas, todas estas marcas te venden el motor para bomberos. Ya Y viene como- con certificados ok. para el uso de bomberos. Ah, bien. Y si tú lo comparas con precio, es casi el doble de un motor comercial. Bien. Porque tiene garantías extendidas, principalmente ponte tú llevas un camión comercial a Chile, a Cummins, hoy tengo un problema con el motor, te leen la ECU y te dicen, pero este motor tiene más del 50% en ralentí. No cubre la garantía. Ah, mira. El motor de bombero no. Mira, interesante. Y están hechos para Claro, que el otro que sí está parado y Sí. alimentando todos los otros sistemas, eso sí Exacto. lo contempla. Exacto, y de hecho no tiene ninguna limitancia. El motor de bombero está hecho para el sacrificio. El motor de bombero nunca se va a apagar y se va a proteger. Te va a tirar toda la alarma del tablero, pero va a seguir funcionando. Claro. No, mirá, eso Está no lo diseñado para Sí. que funcione hasta el último instante. De hecho, la Blue, sabía. Ujú. si se acaba la Blue del camión de bomberos, sigue funcionando al andando. 100%. ¿Qué es el Blue? O el La Aurea, Blue. no sé Ah, cómo- Blue acá también, todo lo que sean tecnología Blue. Los Euro Es como 5, Euro un- 6, que es el aditivo que se le es un echa aditivo que se al pone petróleo. en los Ah. diésel, Ah, un ok. tanque aparte, para que sean más ecológicos. Ah, ok. El listo, DGR, está bien. el- Sí, sí, sí. Entonces, en los camiones comerciales, cuando se acaba la Blue, el motor reduce hasta un 20% su capacidad Sí. para contaminar lo mismo que si fuera pleno régimen. Y en los vehículos de calle, a ver, en un furgón que usa el Blue, te avisa, en 500 kilómetros no arranca más. Claro. Y no arranca Está bien, más, sí, o sea, sí, a sí. menos que completes el tanque. Acá como hay vida en juego, lo... Sí. Exacto, Pero acá ¿eh? se prenden todas las alarmas, el check engine, el stop engine, toda la pitea, todo lo que tenga que pitar, pero el motor va a seguir funcionando. Mira. Hasta que se funda y ya
Pasa en los forestales también, porque cuando se meten los camiones en el campo y está la tierra, está el humo, se está trabajando, porque no es lo mismo un camión forestal que está trabajando en el incendio en sí, dentro del incendio, que un camión de estructural que está trabajando en una calle enfrente de una casa que se está quemando. Entonces, En la zona urbana o rurales, o sea, hay un mix también. O sea, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos para competir un poco la necesidad del europeo, que es muy buena, estos camiones comerciales? Fabrican camiones también con chasis comerciales, International, que son más camiones forestales o interfase que se llama, que es el incendio forestal se va a acercar a una parte poblada. Entonces pasamos de un incendio forestal a un incendio estructural. un incendio de campo que termina agarrando casas. Sí. Entonces es el fuego interfase que se le llama. Entonces son vehículos más livianos, de ataque mucho más rápido. Más versátil. De hecho, esos vehículos vienen equipados con una motobomba que viene conectada al tanque de combustible y la echan a andar en movimiento y tiran agua en movimiento. Mira, está muy bueno Sí. todo el mundo este. Entonces, son configuraciones, lo que les comentaba ayer. Yo trabajaba con más de entre 15.000 a 20.000 ítems que yo tenía para configurar un vehículo. Un vehículo relativamente sencillo, eran 10, 15 páginas de ítem completo. Sí. Un vehículo complejo, una escala mecánica, una plataforma, un vehículo aéreo, ya pasamos a 30, 40 páginas de especificaciones. Entonces tenemos toda la mecánica, toda la estructura, todas las partes operativas, luces de escena, torre de iluminación o sistemas de aire, lo que sea, y después ahí terminamos en la parte estética. ¿Qué color? De repente salían unos colores increíbles, diseños, gráfica, Animales, tiburones, banderas, lo que te imagines. El tipo de sirena. Bueno, pero para el final eso. Eso es customización. Sí, Sí. con campana, sin campana, con sirena. Yo quiero tal marca que suene así, ya, perfecto. Ya. ¿La parte eléctrica, todo eso también lo tratabas? Sí, también. Todo. Bueno, en Estados Unidos es todo 12 volt y es todo multiplexado. Ujú. Que Como es un- serían las líneas de los autos modernos. O sea, básicamente son líneas CAN y un camión de bombero normal tiene como 8 computadores en diferentes partes del vehículo. Bien. Y eso se conecta porque tiene sistema de seguridad por todos lados. O sea, yo desconecto el freno de mano y hay una puerta abierta, empieza a pitear. Que no se puede mover el vehículo, que ahí está la puerta abierta, Sí, o sí, si hay un sí. compartimiento abierto, o si está la torre de iluminación Claro. abierta. Cualquier cosa te avisa. Elimina todos los potenciales puntos de falla del humano. Exacto. Por lo menos lo notifica y... O sea, Como un pocayo que... exacto. Ahí en Estados Unidos es muy de decirte esto no se puede hacer, pero ve tú si lo haces. Ah, ok. En Europa hay un sistema que, no sé, pero en Europa hay un sistema de que si tú sacas el freno de estacionamiento de un camión de bombero que tiene el mástil de iluminación arriba, el camión no avanza porque está arriba. Te lo bloquea. Claro. El americano no, te avisa. Oye, está arriba la torre, ojo. Que por lógica, no sé, vos estás arriba del camión con la torre extendida y Sí, se puede está haber una derrumbando persona ahí, o- un edificio y vos necesitas poner primera y salir. Ah, claro. Ay, no puedo salir porque está la torre extendida, te aplastó. Claro, sí, sí, ¿Me sí. entendés? Es sentido Sí, sí, común, sí, pero sí, sí, muchas sí. veces es el menos común de los sentidos. Bueno, O sea, hay un tema de Bueno, el europeo paternalismo. tiende a, El europeo, a sí. ser demasiado... Sí. En eso los americanos son más prácticos, más didácticos. Bueno, tal vez, qué sé yo, no sé, se me ocurre. ¿Será que las cosas son más tranquilas en Europa? No sé. No. ¿Cómo eso llegan no- esos no. razonamientos? Es un tema de raza y un tema Cultural. cultural o sea, en Estados Unidos hay estados que te dicen, ¿usted quiere manejar sin casco en moto? Sí, ok, pero estos son los daños que tú puedes tener. Claro, ¿Quién- te dejan andar en moto sin casco, puedes pero... morir. Sí, sí, sí. Ok, sí. yo estoy Lo consciente de mismo eso. que la advertencia del cigarrillo. Parecido. Pero Te te puede dicen- pasar todo esto en el... Exacto, pero te dicen, anda, súbete a la moto sin casco y disfrútalo, Ujú. pero te puedes morir y es tu responsabilidad. Sí, sí. Yo te avisé, te eduqué, ve tú. Ujú. En Europa no, es ponte el casco, o si no, no andas. Sí, sí. Es una cuestión de política de cada Un estado. poco más libre, te entregan toda la herramienta, te capacitan, te dicen estos son los peligros. En el vehículo de bomberos en Estados Unidos está lleno de chapitas que te dicen esto puede producir una muerte, esto está caliente, esto es tóxico, aquí hay mucha presión. Ok, te enseñan todo. Si tú haces algo mal, bueno, es tu El responsabilidad. famoso a prueba de boludo, decimos. Sí, 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 tal cual, tal cual.
Cuidado, está caliente, no lo toques. Me quemé. No tiene una reja para que no lo toque. Te avisé, Te está claro. avisando. Sí. Tal cual. Che, qué bueno. Desde el punto de vista de la ingeniería y del diseño está muy piola eso. Es bastante, como muy amplio, muy variado. Sí, es complejo. Te hace usar la cabeza. Mira, una configuración de un vehículo yo me demoraba, no sé, un día en hacerla para presentar, básicamente para tener un número para presentarle al cliente. Mira, el carro que tú me estás pidiendo cuesta tanto. Ah, ok. Pero ya cuando empezamos en los procesos de preconstrucción, que ya tenemos la orden de compra del cliente diciendo, ok, yo te voy a comprar el vehículo y empezamos ya todos los detalles. Y fábrica empieza a enviarme información, oye, vamos a ver hoy día tales cosas. Entonces con el cliente ya viendo, la fábrica me está preguntando que el perno que está acá, ¿está bien acá o hay que ponerlo más abajo? Claro, los detallecitos. Oye, ¿la luz que va aquí, acá o la corremos más al centro? Ujú. La radio de música la ponemos acá al lado del conductor o la ponemos al lado del oficial a cargo o el acompañante. Y así vamos, los nombres de las teclas. Ya, este es para prender la luz de arriba, la giratoria. Este es para prenderlo. Todo 100% customizable. Exacto. Entonces, con el cliente vamos viendo los planos, la información, entonces él va. Y aparte ya entramos en una parte un poco más criolla o coloquial, que es las traducciones. Muchas, bueno, en Chile la gran mayoría pide todo en español, Ajá. pero el español traducido literal, el idioma técnico, es un desastre. Es otra cosa. Tarzán hablando español. Entonces, hay parte de Chile que le dice descarga a la salida del agua de la bomba, Ajá. y hay otras que le dicen salida. Y tiene que estar como se usa en ese lugar. Entonces, ya, entregamos todo el pool de traducciones y le vamos explicando al cliente, ya, las descargas, ¿son descargas o son salidas? Ujú. No, son, ya, yo las quiero que diga salida, ok. La válvula del estanque a bomba, el estanque a bomba, bomba estanque, ¿cuál? Ya, y ahí vamos anotando. Baliza, giratorio, ¿cuál es el nombre? Y así vamos rellenando todo un formulario en Excel que hay que mandar a fábrica para que ellos mandan a hacer la etiqueta en el dialecto, yo le digo dialecto del cliente. Sí, sí. Porque los primeros camiones llegaron con las traducciones literales de ellos Sí. y era horrible. Che, y ¿cuánto tiempo lleva más o menos desarrollar un proyecto de estos, de inicio a fin? O sea, ¿son proyectos de años, son proyectos de meses? O sea, en Chile lo más complejo es el financiamiento. Hay dinero, pero el financiamiento de lograr la aprobación del gobierno regional, más el traspaso de los fondos para la orden de compra, hemos tenido proyectos de 1 año a 5 años. Ah, bien. ¿Ya? Pero una vez que está la orden de compra, antes de pandemia teníamos 270 días de fabricación, Ajá. más por lo menos 30 días en ponernos de acuerdo, que le llamamos la preconstrucción, que de repente o viajamos a fábrica con el cliente o lo hacíamos telemática con la gente de fábrica para ver todos los detalles. Bien. Todos los detalles y el cliente ¿La tenía- fábrica siempre estaba en Estados Unidos? Sí, la fábrica está en el estado de Luisiana, está muy cerca de New Orleans, donde estuvo el Katrina, así que Ajá. todos esos pantanos, Golfo de México, Mira. y todo lo que se va documentando en esa reunión, todo tiene que ir firmado. O sea, al final fábrica entrega un pool de documentos con los planos en milímetros, en pulgadas, que el cliente tiene que revisar y firmar. Los documentos de los pantones de los colores de los vehículos, revisar, firmar. Sí. Todo firmado, porque después cuando... No hay nada que pueda ser desviado, o sea, no hay No, nada. porque al momento de ir a buscar el vehículo, hacer la inspección final con el cliente, la fábrica entrega toda la documentación y tú me firmaste todo esto y aquí está el vehículo que tú me firmaste. Ujú. Si hay alguna diferencia, no la comunicaron o tienen algún problema interno, es que yo pensé o yo creí o me gustaría, perfecto, lo podemos solucionar, pero tiene un costo. Se vuelve atrás, pero claro. Tiene un Sí, costo. sí, sí. Lo hacemos en fábrica, lo hacemos en Chile, pero tiene un costo. O sea, siempre todo está bien llevado al papel, a la práctica. Sí, tiene no que hay ser- nada que no Ti- haya... Tiene que ser súper cuadrado porque son tantos ítems que, Sí, sí. que de repente se puede pasar algo. Y, Claro, y se arrastra todo el error. Sí. De hecho, los últimos camiones que entregamos me enviaron un archivo en 3D del vehículo. Ajá. Y que nosotros empezábamos a sacar las capas y se empezaba a abrir el vehículo. Entonces ya Ajá. veíamos los detalles,
la posición de los asientos, la posición de los compartimientos. Los compartimientos tenían divisiones para equipamiento especial, o sea, revisamos todo. Y eso ya con los años de tecnología, porque cuando partimos era todo plano impreso. Sí, Mandaban los planos en formato A1, que eran 1 por 1. sí, tal cual. Mandaban los pantones, las tarjetas pintadas en metal de los colores. Ah, mirá vos, Sí, porque de repente el cliente me decía, yo quiero el mismo color del camión que tengo ya. te mandaron un pedazo de chapa. Entonces mandaban unos cuadrados, que es básicamente lo mismo que ocupan ustedes en los talleres de pintura, muestras de pintura. pero más grandes. Entonces mandaban 3 tonos. Porque el cliente me daba el código del camión que ya tenía, pero ya con los años, el uso, entonces Se decoloraba un poco. mandaban 3 tonos de ese blanco, de ese azul, de ese verde, porque fabricamos camiones azules, verdes, Rojo, negro. todos los tipos de rojo. Entonces yo le decía, vayan al cuartel, pónganlo frente al camión, o sea, pónganlo encima del camión que tienen, pónganle luz y vayan viendo los tonos y ustedes me dicen cuáles. Ustedes digan. Sí. Yo no les voy a decir, no, mira, este se parece más, porque después Sí. tú eres el culpable. Che, ¿y los precios finales, o sea, había variación a la hora de entregar el producto terminado? ¿Había como un buffer de precio? Había veces de que el cliente me iba pidiendo opcionales en la construcción del vehículo, que yo Como que lo cotizaba. definía después. Que yo cotizaba, le entregaba y él, si me lo aceptaba, me lo firmaba y lo agregaba. Y él me lo pagaba como extra al final. Ok. Pero siempre se sabía, digamos, no había... No, siempre. No, era muy complejo, sobre todo con los bomberos en Chile. Es complejo porque son todas platas fiscales. Ajá. Entonces tiene que estar todo súper cuadrado con los Sí. presupuestos, ni un peso más ni un peso menos, Ujú. porque tiene que ser todo rendido a los gobiernos regionales. Claro. Todo pago con impuestos de la gente. Sí. ¿Y los proyectos de qué monto más o menos? ¿Cuánto cuesta hacer un...? De la marca que yo trabajaba, camión de teníamos un promedio de orden de compra de $850.000 Mierda. por camión. Y una vez me tocó vender 7 juntos, que se fabricaron los 7 juntos, que tuve que tener reuniones con los 7 clientes en fábrica. Entonces, aparte de preocuparme de las especificaciones del vehículo, tuve que hacer de agencia de viaje, oye, los pasaportes, vayan a sacar las visas, mándenme los documentos, ver las conexiones aéreas, ver los hoteles, los traslados, las actividades en fábrica teníamos calendarizado. Entonces llegaba un cliente, ¿qué se hacía? Primer día, que como llegábamos en la mañana, hotel, ducha, tour a la fábrica. No veíamos nada del camión, solamente el tour por la fábrica. Los bomberos estaban maravillados, entrábamos a las líneas de producción, le explicaban cómo partía la producción, cómo terminaba, listo. Comida, y al día siguiente ya entraba la inspección del vehículo. Hay un lugar especial que es una sala máquina gigante, que es un salón de exposición donde se ponen los vehículos terminados, y hay salas de reuniones donde uno está todo el día revisando el vehículo. Después lo sacan, lo entran al taller, lo elevan para ver toda la parte inferior del vehículo, el tipo de suspensión, no sé, ver el tema de los frenos, todo lo que de repente uno no ve debajo del vehículo, las líneas de combustible, de aire, y después prueba de ruta, y después salíamos a tirar agua si era un carro bomba. O sea, si tenía bomba, salíamos a tirar agua a los pits que tenían una laguna detrás de la fábrica. Ajá. Y tirábamos agua, hacíamos las pruebas del agua. Entonces ya el cliente quedaba feliz, contento que el vehículo andaba bien, derechito, que tiraba agua, que todas las luces funcionaban, ya listo, que lo podíamos embarcar. Entonces ahí ya empezamos, el vehículo está listo y yo tenía la reserva del buque para Chile. Para llevar el camión. Sí. Entonces tenía un desfase de 45 días, entonces yo tenía que calcular el día que nosotros llegábamos a fábrica, lo inspeccionábamos, cuántos días después tenía que estar eran 10 días antes el vehículo en puerto del zarpe del buque. Entonces, qué buques teníamos, qué conexiones hacían, si hacía conexión en Panamá o venía directo a Chile. Hay toda una logística Sí. monstruosa detrás de eso. Eso se metía en container. ¿No? Los ROROs, que se llaman Roll-on Roll-off, que son unos buques cuadrados, es un estacionamiento Un bote de estacionamiento. de 8 pisos. Claro, ok. Entonces- Entra el auto ahí. Roll-on Roll-off porque entra andando y sale andando. Está bien. Entonces son buques especiales, que las rutas son complejas, no hay en todos los puertos. Me dijiste esto, Luisiana. Luisiana, o sea, ¿Eso está en la costa este o en la costa oeste? está en la costa este. Entonces teníamos la que pasar por costa. Panamá. Claro, tenías que cruzar. Sí. Mirá.
Entonces, De una. nosotros salíamos hacia... Yo me tenía que llevar los vehículos a Houston, Galveston, que está como a 500 kilómetros desde la fábrica, entonces no es tanto. Ujú. Y de ahí se embarcaban y ahí bajaban. Y ese tramo lo hacías también, no, No. iba andando del vehículo, Sí, iba, no, ¿iba llevaban- andando? Sí, los llevan andando. Bien. La fábrica tenía unos pilotos que tenían seguro y todo el tema del Ok, traslado está bien. de fábrica a puerto. Entonces llegaban andando, se entregaban, se embarcaban y ahí ya seguíamos la ruta del barco que llegaba a Panamá, cruzaba, hacia Houston, hacia México, Panamá, hacia Lima algunas veces, o Santa Cruz, que es Perú, y después pasaba el tiro a San Antonio. Y ahí pasaba a San Antonio, y ahí llegaban los camiones. Mirá qué Entrar bien, a lindo puerto, viaje. juntar a los pilotos y a quién va a manejar los vehículos, subirse, sacarlos, llevarlos al taller y revisarlos completos, hacer las pruebas, revisar, porque son 20... O sea, antes de salir y después de salir se revisaba todo. Sí, pues son por lo menos 40 días el vehículo parado, entre puerto y arriba del buque. Ujú. Mirá. Entonces, revisar el vehículo, ver algunos detalles y ya después hacer la entrega al cliente, hacer las capacitaciones al cliente y después empiezan las garantías. Oh, se me soltó esto, oh, esto no prende, o esta luz está quemada. Mirá. Che, ¿y qué distancia puede estar, digamos, del chorro de agua? ¿Cuánto llega al...? Hay Me diferentes, imagino que hay diferentes cosas, diferentes pero tipos de aplicaciones. ¿hasta qué se puede llegar? Todo lo que es larga distancia se habla más de un trabajo industrial, pensando en todo lo que es Cosa- refinerías. Sí. Son entre 150 a 200 metros porque va a variar según el viento. El chorro de agua se va diluyendo sí. si tenemos mucho viento. Se va como Lo haciendo... pulveriza. Claro, Lo pulveriza eso. y no cae con fuerza, sino que cae diluido. Mm. Entonces tenemos Y vos 200 tenés que llegar fuerte al foco Sí. de la llama. Los vehículos ¿Cómo más... apagarías un incendio con el extintor? ¿Algo así? Lo que pasa es que depende del Del tipo volumen. de siniestro y de la carga de fuego que tengas, porque no es que el incendio se va a apagar desde el camión, salvo ahora un método que están usando los americanos y lo están implementando ustedes también, que hablábamos del inundator. Bueno, el Inundator es 100% industrial, o sea, está diseñado para trabajar en refinería, Ajá. que es un camión que tiene un pitón monitor, que es Un cañón, un cañón de hablando agua, en criollo, un cañón de agua en el techo. un cañón de agua en el techo que es muy parecido a los que ocupan los barcos. O sea, estamos hablando de una tubería de por lo menos 8 pulgadas. Y eso escupe agua. Exacto. Sí. Entonces, hay un chorro de 8 pulgadas que sale a ¿Cuántos litros desaloja por minuto a máxima? 8.000 galones por minuto. Pero ¿de dónde saca el agua? No, de fuentes de agua abierta, generalmente Ah, mar, ok. laguna, no. O sea, Ah, es ok, imposible transportar esa agua en un No, vehículo. claro, por eso. Sí, Sí. sí, No sí. dura ni un minuto el No. tanque. No, por eso. Sí. Entonces, esas son aplicaciones industriales y eso tenemos 150, 200 metros de proyección de chorro efectivo hasta que caigas. Esto está O pensado... sea que esa nave industrial, por ejemplo, debería estar al lado de un lago. Sí. O sea, van las dos cosas de la mano. Exacto.
Exacto. Después tenemos los vehículos municipales, que son los bomberos típicos de ciudades. Tiene un alcance de 70, 80 metros, va a depender también mucho del viento, porque son chorros. En vez de 8 pulgadas, nos reducimos a 2 pulgadas y media, 3 pulgadas de chorro que sale del cañón. Sí, sería una cosa así. Exacto. Son bien compactas, con harta presión, pero con un poco de viento, ya cuando llega a la cresta de la curva, Tiene una pérdida. pierde, se diluye por el viento. Pero 70 metros... Bueno, pero estamos hablando de media cuadra de acá, de Sí. una locura. Y eso. convengamos que el 90% de las intervenciones, o sea, se sacan líneas de manguera y el incendio se extingue desde afuera hacia adentro. ¿Entendés? O sea, no es que vienen y siempre van a usar el pitón monitor y van a tirar. Esos son casos muy... El pitón monitor o cañón de agua se ocupa para cuando tenemos mucho fuego y son trabajos un poco más extensos. Cuando es una casa o cosas más pequeñas, más compartimentadas, es un ataque interior. O sea, una línea de mano, una manguera de mano y un bombero que entra. van con la manguera y Claro. entran. Y lo apagan. Eso es todo el protegido. 95% de los casos. Exacto. Es así. Sí. Cuando necesitamos mucha agua y el fuego está a la vista, puede ser una fábrica, puede ser un galpón, puede ser algo un Algo poco que más... tenga un peligro de propagación O de derrumbe. inminente o de derrumbe Que para no vamos a hacer- meter gente. que vamos a hacer Claro. un trabajo más ofensivo, que es más retirado, ocupamos estos cañones de agua de proyección. Pero si no, siempre se Sí. mangueras que entran a la casa y se trabaja de la puerta Claro. para adentro. Sí. Sí. Lo otro que, por lo menos en Santiago, tenemos muchos edificios en altura, o sea, que sobrepasan los 20 pisos, llegamos hasta los 62 pisos, que es el Costanera Center, que son 300 metros de altura. Los pisos no van acorde a la cantidad de, o sea, los metros no van acorde a la cantidad de pisos, porque el Costanera Center, que es un edificio comercial, los primeros 15 pisos son dobles. O sea, ese edificio debería ser por lo menos de 80 pisos. Ajá. Pero está marcado como 62, o sea, uno sube el 62 y ve el mirador. Pero en un piso tenés... Sí, dos. porque ahí la planta comercial es más alta, entonces son pisos más grandes. Ajá. Y al lado está el Titanium, que son 55 pisos, son 200 metros, y que nosotros hicimos una práctica, porque la bomba que tenemos, como yo también soy bombero, el camión que tenemos fue diseñado para incendio en altura. Que es el único problema de los bomberos es subir el agua Exacto. en la vertical. La presión que tenés que tener vos para... Sí, sí. O sea, vos abrís la llave de la energía manguera, la potencial pones es en la tremenda. mano así y el chorro que vas a tener ahí, pues imagínate subirlo 300 Sí, metros. sí, desaparece el chorrito. O presurizar el edificio, porque hoy en día Son edificios inteligentes. son edificios inteligentes donde tiene una red húmeda, donde vos conectás el camión. O sea, el camión Ajá. se conecta a un Hidrante. a un hidrante, ellos le llaman Grifo. Se conecta a un hidrante que ya provee de agua al camión y el camión eleva la presión para conectarlo a la red de tuberías que tiene el edificio y todo el edificio tiene Una salida. salidas en todos los pisos para poder trasladarte con una manguera y Sí. enchufar en ese piso y no tener que subir 25 pisos con mangueras. No, claro, sí. Bueno, de hecho, ahora que pienso en alguna, creo, que he visto en algún shopping o algo, las mangueras, viste, ya ahí en el... Sí, en las dentro. torres también, hoy en Sí, día, sí. acá en Argentina también, las torres modernas todas tienen ese tipo de sistema ya de extinción incorporado porque está como normalizado. Sí, sí, una pequeña inversión para que no se te desmantele todo. De hecho, los edificios que tienen pileta en la terraza está hecho a propósito porque le exigen una carga de agua determinada y que por decantación ya tiene presión toda esa línea, entonces... Claro, de una. Sí, bueno, esos rollos de mangueras que están como dentro de un carrete, que le llaman gabinete de red húmeda, está pensado para un ataque inicial, o sea, Claro. un fuego que está partiendo en su etapa iniciales. Pero ya cuando tenemos un incendio Generalizado no generalizado, sobre todo en estas torres que son bueno, en Chile hay varias de oficinas que son de núcleo central y planta abierta, en el fondo no está compartimentado. O sea, si tenemos un incendio, vamos a tener un incendio de una planta de 600, 800 metros cuadrados, porque tiene solamente el núcleo central donde van todos los servicios, escala, cajas de ascensores y el resto del recubrimiento del edificio, que es muy parecido a las Torres Gemelas. Entonces, esos edificios se necesita mucha agua para apagarlos, porque tenemos mucha carga de fuego. Entonces, Sí. uno es levantar el agua. Ahora me estoy acordando de algunos términos, la carga de fuego, el potencial fuego que se te puede armar. O sea, Exacto. todo lo que es que todo se lo que es puede prender combustible, fuego. o sea, todo el combustible que va a tener, o que está empezando a arder, o que va a empezar se va a Sí. quemar.
Entonces, necesitamos mucha agua. Sí, sí, Subirla, pero aparte que tenga presión. Sí, sí, sí. Entonces son tres variables que trabajamos y nosotros hicimos las pruebas en ese edificio. Ese edificio tiene hartos años en Chile, es del 2009 más o menos. Pero primera vez que presurizamos la línea con nuestra bomba. En el fondo las bombas de ellos las apagamos, bajamos todo el sistema autónomo que tienen ellos y nosotros levantamos presión. ¿Y termina siendo más de la que ya tiene? No, es la misma, o sea, un poquito más, sí, un poquito más, pero se practica eso y empezamos nosotros a practicar porque en Estados Unidos también se está haciendo, sobre todo en todo lo que es Nueva York, el World Trade Center o todos los edificios altos, porque estaban muy confiados antiguamente de que todo el sistema del edificio iba a funcionar. Entonces los bomberos llegaban. No, claro, pero el mismo incendio te lo puede arruinar también. Exacto. Y Sí. sobre todo nosotros que tenemos problemas más geológicos, que tenemos un terremoto. Sí. O sea, nosotros tenemos terremotos en Chile. Sí, sí, sí. Y que tenemos blackout de energía y cosas por el estilo que Claro. no podemos confiarnos de nada. Tiene que estar contemplado todas las posibilidades para solucionarlo. Exacto. Entonces hicimos las pruebas y levantamos una vertical de agua de 200 metros de altura y desalojamos 500 galones por minuto en 250 en cada manguera, o sea, dos mangueras desalojando agua. Y hicimos todo el análisis después con la fábrica de la bomba, que es la misma que le fabrica Nueva York. Ajá. Entonces ellos tienen mucho trabajo en ingeniería y somos a nivel sudamericano en la prueba real a mayor altura que se ha hecho. Mira, muy bueno. Entonces resultaron, toda la teoría que nosotros estudiamos, que es la hidráulica, funcionó. O sea, los cálculos estaban bien sacados, sabíamos que teníamos que levantar 420 PSI de presión y que íbamos a sacar 70 PSI arriba en los pitones, o sea, teníamos una pérdida de 300 y pico Claro. PSI, solamente Solamente subirlo. subirle el agua. Entonces, todos esos cálculos que estudiamos como conductores de vehículos de emergencia, en lo que es hidráulica, funcionaron. Mira, qué bien. ¿Y la potencia esa sale del camioncito? Sí. Bueno, la bomba es una especial para levantar agua en edificios, entonces tiene un sistema de 12 etapas. Ajá. Que el fenómeno hidráulico es cuando yo alimento de una máquina a otra o trabajar en serie, Ujú, lo que yo estoy haciendo es duplicando la presión, pero no el caudal. ujú. Versus que cuando trabajo en paralelo, Sí. que mantengo la presión, pero duplico el caudal. Sí. Entonces esta máquina tiene... Ahí necesitas más presión porque Exacto. hay que subirlo. Sí, sí. Entonces esta bomba tiene un sistema de que yo puedo pasar de volumen a presión, entonces hace un giro de una válvula y... Ah, o sea, te lo transforma de serie en paralelo. Exacto. Ah, muy bueno. Es Exacto. adaptable. Entonces trabajamos a 1800 RPM motor, que ya estábamos... Y obviamente se siente cómo está funcionando, bueno, la manguera, está todos los sistemas de seguridad, las mangueras se amarran en caso de que revienten, Ajá. de una. hay todo un tema. Y trabajando con dos operadores al mismo tiempo, uno encargado de la descarga, el otro encargado de la aceleración, gente encargada de la seguridad, se operan por el lado contrario. O sea, yo cuando opero la máquina, la americana tiene un panel de bomba que trabaja por ambos lados. Tiene descarga por ambos lados del panel. Sí. Entonces cuando trabajamos a una cierta presión, todas las descargas que se ocupan son del lado contrario. Por si Por si ocurre un revientan, accidente. no tenga algún problema el operador. Entonces, Por lo menos tener un camión en el medio que te defiende. exacto. Bloqueamos la calle, hacemos todo un aparataje de seguridad, porque son 400 PSI, puede Claro, matar a sí, una sí, persona, sí. o sea, son mangueras de 3 pulgadas. Esa masa de agua a 400 PSI moviéndose. Sí, sí. Claro, Entonces- si se suelta lo que lo ancla es un látigo. Sí, sí. Che, y estaba pensando, obviamente, el material de las mangueras, esto resiste Las alta mangueras, temperatura. sí, las mangueras ¿Qué materiales son? están todas certificadas por la NFPA también, que esta organización que establece cuáles son los regímenes de equipo de Eso trabajo. es una... Es una organización en Estados Unidos. Sí, yankee. Que todos los fabricantes de artículos ponen gente como consultores. Ajá, ok. Entonces se estableció que para las mangueras, para el uso municipal, para los bomberos de ciudad, tienen que tener un régimen de 3 presiones de trabajo. O sea, una presión de trabajo que son 400 PSI, Ujú. una presión de prueba que son 800 PSI y una presión de ruptura de la manguera que son 1200 PSI. O sea, aguanta en el peor de los casos hasta 1200. Sí.
Bien. O por sea eso que te digo, trabaja con un coeficiente de seguridad de 3. Sí, está sobrepasado completamente todo, como te digo, en Estados Unidos. O sea, las escalas mecánicas tienen un factor 2 a 1 Ajá, bien. por seguridad. O sea, Sí. si la tabla te dice que pueden haber 2 bomberos en la punta de la escala mecánica, Es porque pueden haber 4. 4. Sí, sí, está bien. o sea, antes que empiece a colapsar la escala mecánica, o sea, la estructura de la escala, Ujú. porque puede aguantar los 4 sin ningún problema. Entonces, siempre está sobrepasado los márgenes Está bien. por los imprevistos. El bombero siempre te dice, agrégale 1 en los cálculos hidráulicos, agrégale 10, agrégale 20 para la suerte. Sí, 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 sí. Es lo mismo para la resistencia de los materiales, agrégale más, dale. Sí, sí, sí. No Sí, se hasta cierto escatima. límite. Sí, No. está bien, está bueno. Porque bajan un poco el tema de las capacitaciones, porque el bombero europeo tiene que tener muchas capacitaciones, es muy estructurado y tiene que tener muchas horas de capacitación para que pueda operar seguro y de una buena manera. Ujú. Está bien, o sea, es muy, muy hábil, muy conocedor. Exacto, en Europa se ocupa mucho el rescate con cuerda, que le llaman GRIM, que es una vertiente de trabajo europeo, que ellos trabajan mucho con todo el herraje que le llaman los mosquetones, todo lo que tenga que ver los fierros de las cuerdas, los sistemas de anclaje, todo en aluminio, que es deportivo, Ujú. y sin cuerda de seguridad. Entonces trabajan muy al límite. En Estados Unidos es cuerda de seguridad de mayor milímetro en la cuerda y todo en acero. Entonces son equipos más pesados, más grandes, Sí. pero implica de que si la persona que está haciendo el sistema de anclaje le erró en el cálculo, bueno, está cubierto. Sí, sí. En el europeo no. No, Mira, está bien. Tiene un poco más pensadas las cosas. el europeo está preocupado de la ergonomía, de que el uniforme sea liviano, que no transpire, por eso ocupan estos cascos integrales como moto, porque es más cómodo, ¿eh? Está bien. El bombero en Estados Unidos sigue sus tradiciones, con el bombero que le llaman el Siguen usando- sombrero de vaquero. Claro. El Mira. casco como se usaba en los 50. Sí. Claro, sí, sí, el de las Se ha ido Claro. modernizando, pero hasta el día de hoy todavía tradicionalmente algunos usan Usan casco el- de cuero. Sí, Mira, Hay De suela. fábricas de suela. sí. mira. Que son cascos que, como dice Leandro, que en algún minuto dejaron de cumplir una norma y los bomberos, aunque sean un poco más desastrosos en Estados Unidos en su forma de actuar, porque son desordenados, son un poco al lote, ellos tienen que cumplir normas por los seguros. Claro. Entonces, Está bien, para que dé la cuenta de todo lo que va a venir o sea, después. las compañías de seguro le dicen, ok, es un riesgo, limitemos el riesgo dentro de este espacio, pero todos tienen que estar aquí adentro. Ujú. Entonces, ese casco salió la norma, ya no cumplía norma, bueno, hicieron todo lo posible los fabricantes para traerlo de vuelta y lo trajeron de vuelta al mercado con las normas que pedía las compañías de seguro y la NFPA. Ujú. Mira. Para las tradiciones, hay muchas tradiciones de por medio. Están todos trabajados a mano, diseños a mano, muy tradicionalista de lo que es el bombero americano, que es el bombero de la película. Sí, 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 sí. Bueno, Es el bombero bueno. que todos quieren ser, en realidad. Bueno, todo lo que está atado al sueño americano en todo sentido. Exacto, sí. Sigue siendo... Estados Unidos es eso, el número uno. de todo. tienen un concepto tanto como la gente de las Fuerzas Armadas, que a mí me pasó porque mi hermano es oficial de ejército en Chile y una vez estábamos de vacaciones en Miami y no sé qué pasó de que él tuvo que presentar su identificación de militar porque creo que fue en migraciones o algo, y fue como, oh, gracias por tu servicio, por favor, adelante. Sí, sí. A mí me tocó ir a Houston 2 veces a entrenarme al departamento de bomberos de Houston y nosotros estábamos en el supermercado comprando para la cena, porque bueno, los bomberos salen en los camiones a los supermercados a comprar su alimento y la gente se acercaba y te da, oye, muchas gracias por tu Sí, servicio. sí, sí, sí. Sí, respetan mucho eso. O sea, tienen claro que es una necesidad tener bomberos. Ellos no lo van a hacer, pero alguien lo está haciendo. Sí, sí, sí. Es que es jodido eso, porque lo mismo que las inundaciones y los incendios, una vez que arrancan, cagaste. Sí. Yo quería, digamos, por ahí cerrar un poco el video. Quería contar una experiencia que tuve y después que cuenten ustedes la suya, que obviamente seguramente son mucho más, no sé qué adjetivo ponerle, pero imponentes tal vez, de incendios. A mí me pasó una vez que creo que fue, no sé si te diría, el mismo viaje, que lo aclaro porque
lo conté en otro video acá, cuando mostré mi 208, estábamos volviendo de un viaje que había hecho con un grupito con el que hacía yoga, que habíamos hecho como una especie de retiro en Chapadmalal, hacer surf y yoga y todo eso. Y a la vuelta de ese viaje agarramos una ruta para enganchar la 9, porque me pasé una salida, no sé cómo fue, y nada, agarré por una ruta que dejó de ser ruta en un momento. Entonces básicamente el auto salió volando y cayó de no sé cuánto, pero nada, rompí un amortiguador que después tuve que cambiar. Pero bueno, creo que fue ese mismo viaje. Cuando llegamos al lugar donde nos hospedábamos, que eran cabañitas, en la ochava, como decirte, en esta parte había como un descampado, que alguien había puesto a prender fuego unas hojas. El tema es que todo lo que estaba al lado también se prendía fuego, entonces empezó a quemar el pastizal. Y nos dimos cuenta de eso porque estaba el humo, notamos el humo y también el fuego, que empezó a crecer cada vez más rápido. Y el tema es que se estaba acercando a las cabañas. Era un viejo pajero que prendió ahí unas hojas, viste que acá está la costumbre esa de quemar las hojas. Sí. Bueno, hizo eso alrededor de todas cosas que se podían prender fuego. Y efectivamente se empezó a expandir el fuego. Y el tema es que teníamos lo que llamaban una chancha, que era un reservorio de gas. Un Zeppelin. Sí, una cosa así gigante, Sí, toda sí, llena de gas. Zeppelin Y el fuego de gas. estaba acercándose así. Yo no sé si después el fuego eso puede hacerlo explotar, pero nos empezamos a asustar. Sí. Heavy, muy heavy. Y llamamos a los bomberos y mientras nosotros éramos, qué sé yo, la mitad mujeres y el resto pibes. Éramos menos pibes, pero empezamos a agarrar los bidones de agua que teníamos ahí y encima teníamos que dar toda la vuelta porque había un alambrado. Ajá. Entonces teníamos que dar toda la vuelta corriendo como unos desgraciados a tirar así un poquito de agua para que frene, ¿me entendés? Y nos asustamos, nos recontra asustamos eso. Esa fue mi única experiencia. Y después llegó el camión de bomberos, que era un camión que se caía todo a pedazos, que tenía un tanque de agua. Y después, bueno, el tipo ahí lo manguereó. Sí, era como una manguera de sí. casa, pero Sí, un a poquito veces más son acaudalada. regadores acondicionados, sobre Sí. todo en pueblos así, por ahí de bajo recurso, se trabaja con lo que hay, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Y tardó en llegar, pero llegó por suerte. Y fue heavy. Esa experiencia, la verdad que me dejó... Después me quedé ahí como recapacitando de lo que había pasado porque fue... A ver, esos Daba Zeppelin miedo, dio miedo. también, como todo, están normalizados y pueden aguantar también una carga de fuego durante X tiempo. Sí. A menos sí, que sí. tenga algún problema en alguna válvula y pueda No, perder. olvídate. Pero no quiere decir que porque tenga una válvula abierta o no selle bien va a explotar. Quizás va a quedar una fuente de Sí, va a ignición quedar en ahí ese espacio largando el fuego. y quizás va a ser menos peligroso que esté prendido que si estás ventilando gas afuera y que se pueda propagar más allá de la combustión que está teniendo en ese espacio específico ahí, Sí, en, sí, en esa abertura. Es como un mechero que tenés claro. antes de que explote todo. Y bueno, nada, esa fue mi experiencia. Quería, nada, por ahí que cuenten ustedes, así después también conocemos... ¿Experiencia de algo en límite? No sé, es que- a ver, por ahí uno se normaliza, ¿no? Bueno, apagué cierta sí. cantidad de fuego, como, no sé, desayunar todos los días, pero... O sea, en mi caso, bueno, yo llevo 23 años continuo de bombero y he pasado por varias cosas. O por lo menos lo que más te acordás de eventos... Sí, nosotros, es que por eso, como la sociedad también ha ido cambiando, de hecho lo conversábamos ayer con Leandro, que a él le pasaba algo más o menos parecido. Nosotros teníamos alrededor del año 2003, que hasta el 2010, con suerte, teníamos que era jueves, viernes, sábado muertos en Santiago. O sea, que mi compañía salía de un accidente vehicular y había un muerto. Conocido encima. No. Ah, bueno, pero no necesariamente. por todo el tema del alcohol. En Santiago, en Chile, Ah. se puso demasiado estricto el tema del alcohol, después salió el Uber, entonces todo ha ido cambiando un poco, tanto las emergencias que hemos tenido o la frecuencia de las emergencias graves con hoy en día. O sea, O sea que ha ido variando un poco el tipo de emergencia. por cierto tiempo la normalidad fue que los fines de Siempre. semana era... Uno entre jueves y sábado en la noche. Eso Acá pasaba lo mismo. Era típico. Ruta 33, Ruta 93, Ruta 14, lo que es Bombero Pérez, Firmat, hasta allá, hasta el Hortondo, Venado Tuerto, toda esa zona, te diría que el 75% de las intervenciones son rescate vehicular.
O sea, y era una época, justo anoche estábamos hablando de eso, que era jueves, viernes, sábado, domingo, era cantado toda la semana un accidente con fallecido. Sí. Ir a sacar muerto todo el tiempo. Sí, qué heavy. O sea, Y eso te castiga, ¿eh? La cabeza. Y al principio sí, y después vos elegís estar ahí. O sea, nadie te pone un revólver en la cabeza y te dice andá a hacer esto. Entonces te acostumbras y empezás a convivir con eso y Pero alguien tiene que hacerlo. alguien lo tiene que hacer. Y vos decís, bueno, al principio a mí me costó también, porque vos no tenés un apoyo psicológico, por lo menos acá en Argentina es todo muy precario. Sí, obvio. Entonces, O sea, hay que se llega- hacerlo, pero... Bueno, pero o sea, nosotros, mis primeros muertos tampoco, o sea, había una intervención más grupal de Claro. los más antiguos que se acercan a los más nuevos y dicen, oye, mira, esto es normal, esto va a ser, no es la última vez, así que empieza a acostumbrarlo y empieza a dejarlo en el lugar, o sea, Claro. nos vamos de la emergencia y eso quedó ahí. Porque vos no te lo podés llevar a tu casa después. No, no, obvio. Entonces, sí, sí, sí. se hacen intervenciones y los más antiguos, que a mí me pasó con la gente más nueva, hacen más o menos la misma terapia, que es juntémonos a conversar y digan todo al tiro. Claro. Entonces hay Sí, gente, eso hay es una gente- modalidad que se ha incorporado ahora y que Sí. se hace en los cuarteles. Bueno, alguno tiene algo que decir, que acotar, que lo largue ahí. Sí, aunque sí, sea una tontera. Tipo como una ronda de alcohólicos anónimos, Sí. algo así como que se hablan. Sí. Sí, pasa de todo ahí. Se Sí, llora, sí, se- sí, sí. Exacto. Sí. Es que hay que hacerlo. sí, hay que sí. hacerlo, es necesario. Y la única forma es que ellos van entendiendo de que estas cosas van quedando, que nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero hay un límite que no podemos pasar y la gente que... O sea, nosotros tratamos de ayudarlos, pero cuando ya no podemos, ya hay cosas que son imposibles para nosotros. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Sí, sí, sí. Entonces, y quedarse, y siempre les digo, quedarse que hicimos lo que pudimos hacer en ese minuto. Si nosotros preparamos Queda esta una sola emergencia oportunidad. y oye, sé que mañana vamos a salir a un rescate, así que ojos, todo atento, todo. Eso es imposible, pero es la única forma que podríamos decir ya, oye, en ese minuto, en esas circunstancias, hicimos todo lo que pudimos. Ujú. Con el equipo que teníamos, con las distancias que teníamos, de repente son muy cerca, son muy lejos, la ayuda, la ambulancia, ¿estaba disponible inmediata o no? Entonces, Muchas veces vos se le llama el empaquetado, que se dice que vos haces la extricación de la persona, de la víctima, de adentro del auto, la sacaste y como no hay servicio de ambulancia, estoy hablando en el caso de Argentina o de lo que es Ruta 33 o la zona que más cubríamos nosotros, estar esperando la ambulancia varios minutos con la persona empaquetada, lista para transportar en una camilla y la ambulancia no llega. Sí. ¿Entendés? Entonces, vos muchas veces haces todo lo posible y esa impotencia de decir, yo lo saqué vivo y porque no llegó la ambulancia, tardó en llegar o llegó tarde al hospital, o esas cosas te dan impotencia, pero aprendés a lidiar con eso y decir, bueno, no es mi culpa, hago lo que puedo con lo que tengo. exacto. Sí, sí. Entonces ahí los jóvenes van entendiendo y se van liberando un poco. O sea, hoy en día las generaciones nuevas es raro que se topen con un muerto. Por lo menos en la jurisdicción que nosotros trabajamos en Las Condes, que es un lugar bastante acomodado, o sea, bastante nuevo de Santiago, muchos temas comerciales, muchas viviendas grandes. Es raro. Y menos, o sea, mucho más allá, es encontrar a alguien quemado en un incendio. O sea, nosotros le contamos nuestra experiencia, que hemos encontrado gente quemada, que hemos sacado gente quemada, y ellos, su única Es realidad algo es lo que que- nosotros les claro. contamos, que no lo han Sí, vivido, sí, sí, que sí, cada sí. vez es más complejo. Sí, pasa a ser algo como más ficcional, gracias a los avances en la tecnología, los cuidados, todo eso. Las prevenciones. Que bueno, los- enhorabuena, porque esa es la idea. Sí, que los no detectores de sucedan esas cosas. humo y cosas. Bueno, siempre hay casos excepcionales que nos pasó que el marido que mató a la mujer y quemó la casa. Mira, tipo como una autodestrucción total O de... sea, no la mató, la drogó, le dio unos remedios, la mina quedó inconsciente, prendió la casa, se fue, llegamos nosotros, sacamos la mujer tiesa, no estaba quemada, sino que estaba como hecha al vapor, así estaba quemada, no estaba carbonizada, sino que quedó Hervida. quemada con temperatura, no con fuego directo. Ajá. La sacamos todo, y bueno, estaba muerta, y llegó el marido y entró, se estacionó dentro de la casa, preguntó, ¿y se va a demorar mucho? ¿Puedo dormir hoy día en mi casa? Y todo así como, aquí hay algo raro. No. Y esta era una casa de cerro, entonces entrábamos por el tercer piso y bajamos el primero, obviamente revisando, ventilando, viendo, y el primer piso estaba todo el parqué, era un piso precioso de parqué con parafina. Porque íbamos caminando y realmente nos resbalamos. Como un mirá. queroseno.
queroseno. Mirá. Y la alfombra había tratado de prender fuego, estaba quemada la punta de la alfombra, pero se había apagado. Ahí te diste cuenta que era premeditado todo. O sea, algo raro había. Sí, sí, sí. Qué locura. Bueno, debe haber un montón de estas Sí. historias. Sí, ahí está Pero, bien. pero mira, lo más interesante es que con Leandro vivimos eso desde chico y yo fui mezclando la pasión de los bomberos con la pasión de los fierros, más a lo que es diésel, los motores más grandes, que Ajá. Leandro se fue por el lado deportivo, Ajá. Sí, sí, sí. pero Pero con una aplicación específica. pero lo pude unir, las dos pasiones que yo tenía, que era la mecánica, con los bomberos. Ujú. Y entré a esta empresa a trabajar y de a poco partí barriendo en la oficina, sirviendo café, ayudando un poco por acá, un poco por allá. Y me Claro, empecé- porque eso es algo que teníamos que aclarar, que arrancaste desde abajo. La empresa éramos 3 personas, 2 dueños y yo. Sí. En 2014 partió. Ajá. Y teníamos muchas ilusiones de muchas cosas, hasta que empezaron a salir los proyectos. Y yo me empecé a especializar, empecé a ayudar, como soy busquilla, y empecé a entender, y empecé a trabajar con fábrica, empecé a mandar un par de correos a fábrica, haciendo algunas consultas, hasta que ya yo diseñaba los planos en AutoCAD y se los mandaba a fábrica y le decía a fábrica, necesito esto. Ujú. O de repente me decían, oye, no entiendo tal cosa, ¿cómo lo podemos hacer? Y trabajábamos, nos pimponeábamos el archivo en AutoCAD, los ingenieros allá me hacían algunas recomendaciones, yo las corregía y ahí sacábamos el diseño del vehículo final. Ujú. Bien. O sea, eras como el traductor entre la fábrica y el cliente. Exacto. Eso fue lo más complejo porque la visión del bombero en Estados Unidos es poca gente. Poca gente tripula los vehículos, son vehículos más pequeños. Acá en Chile no, son 8 bomberos atrás, más el conductor, más el oficial a cargo, son 10 bomberos. Mirá. Entonces son cabinas grandes. Sí, 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 es un vehículo completamente Entonces, distinto. si yo quiero 10 bomberos, agrando la cabina. Yo le digo a los clientes, si tú tiras un hilo, por algún lado se va a recoger. Y aquí Bien. tenemos que llegar a un equilibrio. Entonces, Sí, sí. dice, tengo 10 metros, ok. Quiero 10 bomberos, ok. Pero yo quiero un parachoque, no sé, de 20 pulgadas. Sí, sí, es una Bueno, conversación bajémosle un bastante poco el larga. parachoque para alargar un poco la Es cabina. una mediación constante. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, sí. hay que buscar una No te balanza. aburrís, una seguro no te balanza. aburrís. No, yo no. Por eso digo, o sea, durante la fabricación del vehículo, incluso haciendo algunas mejoras, Ujú. haciendo también diseños gráficos de los escudos, porque realmente me pasó con un cliente que un carro de $1 millón, precioso, espectacular, lindo el carro, en verdad me quedó muy lindo. Y le digo, ya, mándame los escudos para que en Estados Unidos los ponga la fábrica. Y por norma todos los escudos de los bomberos son reflectantes. O sea, Ajá. bien hechos, espectaculares, Sí. bonitos. Y me Que manda reflejan la luz. Sí. Ajá. Material 3M. Sí, sí, reflectante. reflectivo que para que de noche con la luz se Veas que esté ahí. retroilumina. Sí. Todas las gráficas, las cintas, todo el carro bomba, todo tiene que ser reflectante. Ajá. Entonces me manda los archivos, veo la foto y el escudo descuadrado, hecho casi con paint. Y yo así, oh, y es horrible. Y le dije, imagínate, que se ve así en el computador. Imagínate un escudo de, no sé, 80 por 80. Cuando lo empezáis a estirar, dije, se va a ver horrible. Y en un camión Horrible. de $1 millón. Horrible. Entonces, ya me contacté con una ¿Y qué, lo empresa. hiciste vos? Ah, No, se lo no, tercializaste. Me contacté con una empresa que se especializa en actualizar escudos de bomberos. En Estados Específico Unidos. para Sí, eso. específico Qué para eso. hermoso. Y de hecho en Instagram tiene el como era antes y el nuevo. O sea, Sí, sí, se sí. dedica a eso. Y le dije, mira, aquí está esto, necesito esto. Me mandó un par de maquetas. El cliente hizo un par de correcciones. Listo. El escudo precioso, el carro precioso. Todo espectacular. Y tú preguntas en Chile y todos lo conocen porque todos lo van a ver porque en verdad quedó precioso. Un rojo oscuro, las llantas ¿Quién lo negras tiene? o el pento. Y todo lo que es cromado en un carro bomba tradicional es todo negro en este carro. Entonces hace un contraste. Es como un Black Edition. Es- Mira. en- O sea que los camiones estos tienen también sus tuneos Sí, estéticos. Sí. Después te vamos a pasar un par de fotos que tiene él. Sí, sí, para que estaría puedas bueno poner ahí. para que mostremos. Entonces, todo el De camión personas. rojo, oscuro, casi como un poco cereza, incluso el rojo. Y todas las llantas negras, neumáticos negros, todos los pasamanos que eran Ah, cromados zarpado. negros, todo negro. El camión de bombero de Batman. Sí, no, pero precioso. Che, y vos ahora seguís haciendo esto o querés seguir? Estoy viendo opciones. Estás como en una etapa transitoria ahora. Sí. Bueno, descanso. Fue Ok. bueno haber tenido estos meses de descanso, de salir de la oficina, porque en verdad yo no paraba. O sea, horario bombero.
Sí, sí, en todo el cualquier, tiempo. en cualquier minuto, en cualquier Todo el día, tiempo, sí, día sí. sábado, día domingo, 2 de la mañana, cualquier cosa te llamaban, oye, tengo un problema, oye, pasa esto, oye, pasa acá, o me conseguí plata, oye, Macamo está mejor, no sé, y tienes que estar presente, entonces es cansador. Y yo no me había dado cuenta de lo cansado que estaba, hasta que dejé de trabajar, de estar en casa con mi hijo, que tiene 3 años, disfrutarlo, Mm. acompañarlo en todas sus actividades. El tiempo de venir a ver a Leandro, que justo se dio La casualidad. la casualidad de que tenía el tiempo libre, tenía el dinero para viajar y me Y dije, ya, ayer voy. casualmente veníamos para acá, también hablábamos de eso, viniendo de Santa Fe, Rosario, que bueno, lo llamaron por teléfono. Y él ya no trabaja para esa empresa, pero hay gente que lo sigue llamando para hacerle consultas sobre Ah, típico unidades de- que vendió sí, él. sí, sí. Él no tiene obligación de responder esa llamada, pero lo hace por una cuestión Sí, moral, moral. y de decir, yo te vendí el camión, te lo hice yo, te lo vendí yo y yo me hago cargo, más allá Sí, de que sí, no sí, trabaja sí, en la sí. empresa. Entonces, Hay Habla temas muy de, bien de de- pertenencia del proyecto Sí, sí, sí. que es muy importante y aparte en Chile somos pocos, todos nos conocemos a nivel de bomberos Ajá. y entonces también hay un tema del nombre, pues. O sea, está mi nombre delante de la empresa. porque Sí, quizás sí. él mañana trabaje en otra empresa similar y si vos no te hiciste cargo, no queda bien. No, no, obvio, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Así que Bueno, pero seguirías por ese camino. sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Le encontré también ahí un pequeño gustito a las capacitaciones, a entrenar a los bomberos en los camiones. Ah, está bueno. De hecho, también llegó un camión usado de la marca que yo vendía en Chile, que lo compraron en Estados Unidos usado, que era una escala mecánica, y yo le hice las capacitaciones al cliente. Ah, piola, está bueno. Del- Se abre toda una faceta complementaria del negocio. Sí, 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 sí. Entonces, eso también me gustó mucho y obviamente haciendo algunas reparaciones también, algunos vehículos, cosas pequeñas, porque en verdad es complejo, o sea, Sí, 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 sí. es complejo. Entonces, cosas pequeñas sí, acepto algunos trabajos chiquititos que no me ocupan mucho tiempo Ujú. y obviamente participando en algunos procesos de postulaciones en una empresa en particular, más o menos del mismo rubro, Ok, para seguir la línea. bien, bien, bien. Así que Che, ahí qué bueno. esperando. Que nosotros nos quejábamos mucho de... no podíamos ver por ahí toda esa faceta en la carrera de ingeniería mecánica, como que la salida laboral, esto es como un sueño mojado de un diseñador, de lo que siempre, o lo que muchos hablábamos mientras estudiábamos, de tener un trabajo para poder diseñar. Porque acá, qué sé yo, las oportunidades laborales del ingeniero en la parte de mecánica siempre fue de mantenimiento o de cosas de gestión que terminaban siendo política, administrativa, y nada, está fantástico eso. Todas las variables que tenés, porque tenés eléctrica, hidráulica, mecánica, todo, combinás todo. Está Exacto. muy bueno. Pero a mí Muy me pasó bueno. tuve una crisis vocacional cuando estaba estudiando mecánica y veía el futuro que se me venía encima. Y decía, yo no quiero estar todo el día debajo de un pozo lleno de grasa arreglando Sí, sí, un sí. vehículo. O sea, Sí, sí, sí. Y me frustré, estudié informática y al final también complementé la mecánica con la informática, más los bomberos, entonces hice un mix. Sí, sí. Y empecé a complementar lo que me faltaba. O sea, no tenía cursos de AutoCAD. Fui a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, hice el curso del software AutoCAD, me lo manejo al revés y al derecho. Estoy trabajando con inteligencia artificial. Que se potencia todo con eso. Sí, Hice sí. los cursos de Calming, tengo los software de Allison, el Insight, el Allison Dock, entonces reprogramaciones de motores, cambiar parámetros de motores, parámetros de caja, más los sistemas, la interfase para ver los sistemas eléctricos, el multiplexado o la línea CAN de los vehículos. Oye, este módulo no está funcionando o hay que reprogramarlo. Ahí yo no me metí en las reprogramaciones porque no se podía, estaba prohibido. Entonces yo le decía a fábrica, oye, mándame la reprogramación de este nodo, porque en los vehículos, en el multiplexado le llaman nodo, que es un Están computador, divididos por nodos. que haga tal y tales operaciones. O sea, un cliente quería que cuando pusiera la marcha atrás se prendieran todas las luces de emergencia. Mira. Claro, eso se puede configurar todo Entonces, mediante software. me mandaban Sí, el archivo, que es lo mismo que hace más o menos usted, y yo lo cargaba y obviamente revisábamos, de repente hay algunos errores, que Sí, sí. funcionaba acá pero no funcionaba allá. Ya. Así que ahí Bueno. mandando correo a la fábrica hasta que llegamos a la configuración que pedía el cliente. Entonces, hice un mix de todo lo que había estudiado, que obviamente si hubiera sabido cuando tenía 18 años, hubiera seguido la carrera de mecánica, Sí, y sí. después de la informática o de ingeniería, pero
Nadie te enseña cuando tienes 18 años o nadie te muestra el mercado. No, son cosas Lo que bueno se es que critican pudiste fusionar ahí el trabajo con un alto porcentaje de pasión. Entonces, mucho. Sí, claro, y con una causa muy noble O también. sea, Claro. trabajar 11 años con ese ritmo era netamente pasión. Sí. Yo tal cual. llegué a tener acumulación de vacaciones de 60 días. Sí, porque no paraba nunca. Ya cuando me casé y llegó mi hijo, ya bajé, tenía 30 y tantos días cuando me fui de la empresa. Ujú. Pero igual, o sea, full, siempre disponible. disponible, bueno. Sí. Es que cuando uno encuentra un trabajo que le gusta, Sí. ya no le molesta tanto No trabajar. lo ves como de- una obligación. No, nosotros... No. Yo lo veo por lo que hago, que cuando como que lo disfrutaba, entonces listo, ya está, no importa qué hora Sin ir trabajo. muy lejos, Sebastián, acá. Sí, por eso pasa con todo lo que te gusta. Cuando encontré un trabajo ahí que le encontraste el eje con lo que te gusta hacer, listo, ya está. Así que muy contento de haber podido encontrar, porque pasé por varios trabajos antes de llegar a esto, o sea, compañías Sí. de seguros. Mira. Así que bien, Sí. bien contento, bien realizado, porque pude generar y vender y entregar vehículos diseñados por mí. Te felicito. Paso te por la felicito, muy bien. calle y el día de mañana le puedo decir a mi hijo, mira, yo lo diseñé, ese yo lo Qué vendí. bueno. Bueno, Cris, la verdad, 10 puntos el video. Gracias. No, de nada. Y salió muy lindo. Muchas gracias. Bueno, es mi primera vez que hago este No, tipo estuvo de... espectacular. Sí, estuvo, la Después verdad, igual muy van a bueno. editar partes, Sí, pasarlo más obvio, corto, pero- todo, pero estuvo... No, vos sabés que Me parece que es algo diferente, que trata el tema de los fierros, de la Sí, mecánica, y qué sé yo. O sea, quizás no va a tener Está el mismo buenísimo. público habitual. No, pero hay ojalá gente que, le va a prender la oreja. sí, ojalá que se También se que puede- despierta algo nuevo, que llame la atención de algo Sí, nuevo. Vamos sí, a tratar sí. de ponerlo de manera que la gente lo reciba bien. Muy lindo salió todo. Y nada, un honor tenerte acá. Ahí a después los te dos. puedo compartir alguna imagen o video. Sí, de los después camiones.